¡Hey! ¡Hola! ¿Ustedes ya conocen la historia de la educación física? ¿Sí o no? Bueno, no importa, porque el día de hoy yo les enseñaré un poco de ella. Y todo comienza en este planeta llamado Tierra. La teoría de nuestra disciplina se divide en dos grandes etapas denominadas: etapa sistemática natural o espontánea, etapa sistemática o dirigida, etapa sistemática natural o espontánea. Esta etapa se ubica en las primeras edades de la humanidad y abarca los periodos históricos de la Edad Primitiva, la Edad Antigua y la Edad Media. Edad Primitiva. En esta época, para vencer los riesgos de la vida y competir con el medio natural, el ser humano dependía de su estado físico, su agilidad, su fuerza y velocidad. Pero no solo él dependía de esto, dependía de todo el grupo al que pertenecía. Y así fue como se denominó los 7 movimientos o pautas motrices esenciales para la existencia del ser humano primitivo. Y esas consistían en correr, saltar, escalar, levantar, acarrear, colgar y lanzar. Estos mismos fueron denominados movimientos naturales. Las actividades físicas en la prehistoria giraban en torno de 4 aspectos básicos: supervivencia y suficiencia para enfrentar los riesgos del medio natural, preparación para la guerra, fomento de la danza con carga religiosa, y el juego como una actividad y motivo de la vida cotidiana. Edad Antigua. Las principales regiones de este periodo se ubican en el lejano oriente en civilizaciones como China e Hindú, donde surge una actividad física con objetivos. Era una práctica exclusivamente para el soldado y sus objetivos eran entrenamiento premilitar con actividades de lucha y de equitación, carácter curativo de la ejercitación, entrenamiento general. Las actividades que se realizaban para alcanzar estos objetivos eran actividades de lucha, su objetivo era la preparación para la guerra; actividades gimnásticas, fueron creadas por sacerdotes y médicos con la finalidad de curar; actividades deportivas, fueron creadas para fomentar los hábitos de asociación entre los soldados e incrementar el respeto a las normas. Etapa sistemática o dirigida. Esta época corresponde al siglo 7 hasta el 4 a.C., en donde Grecia y Roma se convierten en los principales exponentes de la cultura física. Grecia fue la cuna de la gimnástica, como Olimpia fue la madre de las hazañas laureadas y la patrona de la verdad. Los griegos fueron los primeros que admitieron que la música tiene tanto peso para la educación, tal y como los ejercicios físicos, así que las dos materias se complementaban. Así que se puede decir que en Grecia se dio a conocer el fundamento de nuestra actual disciplina. En Grecia la actividad física tuvo una doble intención. Una de estas era preparación para la guerra y la otra un sentido filosófico educativo. En la preparación para la guerra, en Esparta los ejercicios como la carrera, el salto largo, el lanzamiento de disco y la jabalina, la lucha, eran recursos físicos para las batallas. En Esparta los hijos no pertenecían a los padres, sino al Estado, y llegaban al extremo que al nacer los niños, si notaban que eran débiles, eran arrojados a un barranco. Los niños a los 7 años empezaban a realizar actividades físico-deportivas por medio de las nodrizas que casi siempre eran esclavas, pero su cultura en juegos educativos era bastante amplia. De 7 a 18 años se les mandaba a las palestras donde eran formados físicamente. A los 18 y hasta los 20 eran preparados en un centro militar y desarrollaban ejercicios esenciales para su supervivencia. A los 20 años algunos se quedaban en el ejército y los que no, volvían como ciudadanos. Estos aspectos y actividades físicas hicieron que Esparta fuera la primera potencia militar en Grecia. En el sentido filosófico y educativo, Atenas fue la cuna de este enfoque de la gimnástica griega. Se producía una combinación de cultura literaria, música y artística con la gimnástica. A diferencia de la educación espartana, los niños estaban libres del poder del Estado. La gimnasia empezó a desempeñar un papel muy importante en la educación del niño a partir de los 14 años. A esta edad empezaban en la palestra. De 16 a los 18 años debían ir al gimnasio y tenían que escuchar las lecciones de filosofía que formaban parte de los cursos de gimnástica. La educación que proporcionaron los gimnasios era integral, intelectual y física. A los 18 para los 20 tenían que prestar un servicio militar. Luego algunos se quedaban en el ejército y los que no regresaban como ciudadanos. Gracias a la educación en Atenas surgieron grandes pensadores como la talla de Platón, Aristóteles, Sócrates, Pericles y entre otros. Y así es como un joven robusto destacado llamado el de espaldas anchas y conocido como Platón se le conoce como el resultado y símbolo de ese milagro del equilibrio griego, la gimnástica y la filosofía. Platón nos dice lo siguiente acerca de la gimnástica: el cuerpo humano que encierra nuestra alma es un templo en el que se aloja una chispa de la divinidad.
Se debe embellecer ese templo por medio de la gimnasia y los deportes, para que Dios se encuentre bien en él. Así lo habitará mucho tiempo y nuestra vida transcurrirá armoniosamente.